la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Es difícil empezar a trabajar después de narrar algo de la experiencia porque parece que las expectativas así como que se van elevando. Pero bueno, vamos a empezar haciendo puntualidad en un aspecto. Soy una persona profundamente interesada en las cuestiones de psicología y educación, punto. En particular, pues ya del tema de resiliencia. En el año 2000 estaba trabajando en la coordinación académica de la Universidad del Valle de Atemajac, una universidad privada en la ciudad de Guadalajara. Y teníamos el reto de diseñar la licenciatura en psicología que respondiera a las necesidades reales, ¿sí? Con la experiencia de educación especial y también de los estudios de psicología en la UNAM, a mí había algo que me quedaba perfectamente claro. Los estudios de psicología te permiten una visión amplia, desarrollan habilidades muy precisas de análisis, de organización de la información, etcétera. Sale uno con un panorama así, muy amplio, pero con muy pocas estrategias de trabajo. En cambio, la licenciatura en educación especial, ¿sí?, es precisa, clara, vamos a hacer esto por esto y por esto. Así como los caballos con una cosa aquí que no sabes por qué haces lo que haces, pero tienes herramientas de trabajo. Entonces eran dos elementos así fundamentales, pero al mismo tiempo en el desarrollo de la psicología también se estaba dando un cambio, ¿sí? Era pasar de una visión patogénica de la psicología a una visión salutogénica, más basada en la psicología positiva. Entonces, había el proyecto era cómo gestar, cómo formar agentes promotores de salud integral. ¿Cuáles eran las necesidades básicas? Es todo un proceso de investigación y luego el perfil de egreso que podríamos buscar, las líneas de formación, etcétera, todo lo que implica el desarrollo curricular. Y ahí conocí el concepto de resiliencia. A partir de ahí empezamos a trabajar con esta visión y ya en su momento la licenciatura ya tuvo una visión distinta y se empezaron a formar. De ahí a la fecha he insistido en este proyecto de la organización sistemática bien fundamentada de lo que es un plan de estudios. Entonces, lo que yo les traigo aquí es una propuesta personal, es hacer el análisis de cuáles serían los elementos fundamentales que tendríamos que tomar en consideración para la planeación de proyectos educativos, ¿sí? Entonces, vamos a analizarlo, por favor. Se llama la resiliencia en la currícula. Vamos a ver tres conceptos fundamentales. El de la resiliencia, no podemos evitar al menos tener que hacer un bosquejo rápido en relación a esto, lo que es el desarrollo curricular, y lo vamos a analizar a la luz del enfoque ecológico de Bronfenbrenner, ¿sí? Para ver con estos elementos cómo los podríamos poner en discusión de manera tal que estemos buscando realmente el fortalecimiento profesional de agentes promotores de salud integral. Entonces vamos a empezar a ver esto, vamos a ver algunos conceptos básicos en lo que a la resiliencia se refiere. En principio de cuentas, voy a compartirles una visión personal. He leído varios documentos, asistido a eventos como este, he estado escuchando la parte esta de la resiliencia es esto, resiliencia es lo otro, y resiliencia no es esto y no es lo otro. Hay algunos puntos que quedan muy claros. Estamos hablando de una condición de un optimismo inteligente. O sea, no es vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a levantar las manos, nos abrazamos, hacemos y ya somos resilientes. Desgraciadamente hay una serie de charlatanes que leen un libro, un folleto de resiliencia, ostentan algunas veces un título, si bien nos va, y ya saben de resiliencia. Resiliencia es mucho más que un canto al optimismo, representa mucho más que eso. Y bueno, lo que yo he podido ir viendo, tratando de resumir con estas posturas, quiero expresarlo a través de esta imagen. Visualicen ustedes, que no vamos a tener la oportunidad de vivenciarlo en algún momento en un taller. En algunos talleres ya lo hemos hecho recientemente en el Congreso en México. Hicimos un ejercicio que resultó muy particular y que surgió la idea a partir de la necesidad de trabajar con mujeres víctimas de violencia que habían tenido el valor de ir a refugiarse, de ir a esconderse del victimario. Y a sabiendas de que en estos círculos de la violencia,
O sea, salen, se protegen, se defienden, vuelven a caer en la misma relación y otra vez la violencia y estar. Entonces, ¿qué podíamos hacer como para acabar de tener un poco ese círculo vicioso de la violencia? Ahí surgió un ejercicio basado en esta idea. Todas las personas somos víctimas de alguna adversidad, que puede ser desde el clima, que puede ser, o sea, todo, la vida no es todo alegría, ¿no? O sea, los accidentes ocurren, la violencia existe, ¿sí? Es parte de. Todos somos víctimas en un momento dado. Pero una cosa es ser víctima, una cosa es caer, y otra diferente, quedarse tumbada en el suelo. Una cosa es ser víctima y otra ser de la victimización mi forma de vida. Yo me voy a matar con esto. A ver si así. Bueno. Entonces, una cosa es ser, imaginen ustedes que caemos en el piso, estar tumbados en el piso, panza abajo, extendidos. ¿Cuánto podemos ver si estamos en esa postura? ¿Cuánto podemos escuchar? ¿Cuánto comprendemos en función de lo que podemos ver, de lo que podemos escuchar, de lo que podemos sentir? ¿Y cuánto nos podemos mover? Pero ¿cómo es posible que no entiendas? Caramba, si yo apenas estoy viendo la parte mínima de los problemas, ¿sí? ¿Cómo logro estructurar una idea y cómo me logro mover? Arrastras, es muy difícil moverse, ¿sí? Pero ese sería un nivel básico de victimización, asumido. La indefensión aprendida, asumida como forma de vida, la victimización. Ahora imaginen que con gran esfuerzo, caigo, y de repente me tumbaste, pero no me mataste. Apoyo un brazo, apoyo el otro, una rodilla, la otra, y ahí voy a gatas. Sobreviví. Pude sobrevivir, ¿sí? Pero la resiliencia no es sobrevivencia. La sobrevivencia nos han hecho culturalmente que la aplaudamos y entonces esa gran madre mexicana que hace 100 tamales diarios desde hace 10 años y que ha sacado adelante a sus hijos, ¿sí? Y que aplaudimos una y otra vez, aunque tenga 10 años haciendo 100 tamales, aunque no salga del anafre, aunque no salga, decimos bravo, ¿sí? Como si esa fuera la mayor grandeza. Sucede que hay bastante más que eso. Podemos hacer bastante más que vivir a gatas. Imaginen el esfuerzo ya de encontrar apoyo en una pierna, en la otra, y la capacidad de ponernos de pie, el empoderamiento. Entendiendo como empoderamiento no la capacidad de ejercer poder sobre otros, lo que realmente implica el empoderamiento, tener control, capacidad de decisión, tener autocontrol, decidir, estar de pie. Pero ¿de qué nos sirve estar de pie si uno está volteando para allá, el otro para acá, el otro para acá, y cada quien su rollo? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay si estamos de pie, unidos, en comunión, con la visualización de un horizonte, con la conciencia de nuestras capacidades, y en ese momento podemos hablar de resiliencia? ¿Sí? La resiliencia es un poder humano profundamente psicológico, profundamente fuerte, ¿sí? No se trata de una cuestión de actitud ni de 10 minutos de canto, es bastante más, es un nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, para tratar de entender, tendríamos que visualizar la resiliencia en su real postura. Entonces, también tendríamos que definir como profesionistas, como asociaciones, como instituciones, en el nivel que estemos refiriéndonos, ¿cuál es nuestra función? Difundir el concepto de resiliencia, promover la resiliencia, hacer investigación o crear espacios y plataformas de desarrollo humano y social, y o alguna de estas o algo, pero definir profesionalmente, ¿sí?, qué es lo que quiero hacer. Entonces, eso es una parte importante de lo que a resiliencia se refiere. Por otro lado, vamos a revisar rápidamente, porque es un tema bastante amplio y el tiempo es corto, lo que es el desarrollo curricular. El desarrollo curricular representa una opción de innovación, de un cambio, generar un cambio. Supone la contextualización de la realidad
Y la anticipación en escenarios futuros es también una acción prioritaria de las instituciones educativas. En él se asignan el compromiso de una institución para responder a las necesidades socioeducativas y culturales de la región y poblaciones de incidencia. Es distinto el plan curricular que se va a hacer. Yo tuve la oportunidad de trabajar en proyectos curriculares aquí en el estado de Guanajuato, en Moroleón, Guanajuato, de hacer una educación preescolar, primaria y secundaria, por ejemplo, con todas las implicaciones que esto tiene. Para trabajar en programas de educación inicial, ¿sí?, de educación preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura y maestría. Es diferente, y es diferente trabajar en una población urbana para una población rural. Es diferente el plan de estudios de una licenciatura en psicología en Oaxaca que en Ciudad Juárez. No se puede hacer el mismo plan de estudios. Tiene que responder precisamente, bueno, no precisamente, eso es imposible, pero responder principalmente a la población, ¿no?, y al momento donde se está planeando el trabajo, ¿sí? Entonces, y tiene que ser actualizado, flexible y adecuado. Un proyecto curricular implica al menos estos cuatro pasos, que es lo que ahorita quiero hacer énfasis en esto: la planeación, la instrumentación, la operación y la evaluación curricular. Insisto, aquí estamos hablando de proyectos educativos. Uno de los problemas que yo veo con mucha frecuencia en lo que a resiliencia se refiere es que de repente una institución X, una asociación civil, una escuela, y veo una confusión tremenda entre la atención clínica, la atención asistencial o educativa. De repente parecería que se están haciendo proyectos educativos y luego la evaluación es clínica, y yo dije, a ver, espérame, ¿cómo está? O se están haciendo intervención clínica y se hacen evaluaciones como de índole educativo. Entonces, creo que eso es una de las partes fundamentales que podríamos ver, y esto se refiere a procesos educativos. Hago hincapié. Lo que es la planeación, y es una parte fundamental de lo que ahora les quiero exponer, es que todo el trabajo de planeación es un proyecto de investigación completamente claro, definido. Un plan de estudios, las universidades ofrecen planes de estudio. O sea, lo que es aprobado no es la institución, es el plan de estudios. Nosotros, las personas, nos inscribimos a un plan de estudios que opera una institución educativa. Si yo me inscribo en el año 2000 a un plan de estudios, no termino el estudio en esa universidad y regreso 8 años después, hay otro plan de estudios. Y aunque sea en la misma universidad, hay que hacer trámite de equivalencia, porque nos inscribimos a planes de estudios, no a universidades, ¿sí? Todo esto son los proyectos de cómo se llevan a cabo los planes de estudio. El trabajo que ahora se propone es cómo analizar esta situación en pro de la generación de profesionistas de la salud. En particular, creo que lo que tenemos que hacer es agentes promotores de salud. Y esta propuesta, esta estructura de planeación es la que la CIFRUS, algo así se llaman las siglas, son las siglas, pide para avalar los estudios en las áreas de la salud. ¿Sí? En particular, en psicología, antes algunas universidades lo tenían en ciencias sociales y humanidades. Actualmente se pide que los estudios de psicología pertenezcan a las áreas de la salud. Entonces, estos son los puntos básicos que cualquier plan de estudios, no solamente de psicología, insisto, sino de lo que referidos a salud, tienen que tener. En principio de cuentas, tiene que haber una fundamentación. ¿Sí? ¿En qué se sustenta? La fundamentación, primero, desde un plano filosófico. No es lo mismo que yo piense de una persona que lo visualice como un alumno, que lo visualice como un enfermo, que lo visualice como un tarado o que lo visualice como una persona. En el trabajo cotidiano hay una fundamentación filosófica. Si yo considero que el que viene no puede hacer esto, recibe un trato de mi parte. Pero si yo considero que es una persona que a la fecha no ha podido, pero ya estoy dando la pauta a que lo pueda hacer,
mi trabajo es muy diferente. Entonces hay que tener, en todo este ejercicio profesional hay que tener un sustento filosófico, epistemológico, ético, ¿ok? Pero también hay que tener un sustento normativo. ¿Cuál es la Ley General de Salud? ¿Sí? ¿Cuál es el código ético del psicólogo? ¿No? La institución a la que me refiero tiene un reglamento, como asociación civil, como sociedad civil o como persona moral, hay un fundamento, hay un reglamento. ¿Cuál es este reglamento? ¿Sí? Entonces tiene que haber un plano filosófico y normativo, pero también tiene que haber la identificación de necesidades de la sociedad, de la profesión misma y de la institución. A ver, hay 20 asociaciones que están trabajando cuestiones de migración, hay una red de migración y género. Y de repente tú dices, es que yo quiero llegar a alimentarlos, ¿conoces lo que se está haciendo? ¿Conoces qué otras alternativas hay? Dime que unas personas se están dedicando a esto, otras a esto, otras a esto, y aquí hay una carencia, y yo voy a hacer esto. ¿Pero te has detenido a ver lo que otros están haciendo? ¿Te has detenido a ver la pertinencia de tu proyecto? ¿Lo conoces? ¿Qué necesidades hay? No, hace rato mencionaba Fernando lo que se refiere al trabajo, la organización de cursos y talleres y demás. Una de las experiencias, lo que he hecho con mayor frecuencia, ha sido el trabajo en diplomados sobre educación especial. Y trabajaba con una chica sordociega. Ella nació con ceguera y la capacidad auditiva la perdió alrededor de los 15 años. ¿Sí? Entonces tenía posibilidades de comunicación. Recordaba, tenía memoria del habla, entonces uno le escribía en la palma de las manos las letras y ella contestaba hablando, lo recordaba. Y me reclamaba una y otra vez por qué yo no incluía en la formación de educación especial la sordoceguera. Porque no es ceguera más sordera, o sea, la sordoceguera tiene implicaciones muy propias. ¿Por qué no la incluía? Yo decía, a ver, vamos a ver cuántas personas con sordoceguera hay, ¿no? Y desgraciadamente las personas que nacen en esa condición ya de entrada, pues tienen un trastorno severo del desarrollo, que no es la misma condición que ella tuvo. Y entonces era así como que el reclamo, y yo decía, ok, sale. Me voy a poner a preparar a personas para la atención de la sordoceguera. ¿Y cuántos pacientes hay? ¿Y cuántos lo vamos a atender? ¿Y cuántos lo vamos a hacer? Y no porque no valga la pena, una persona que atiendas vale la pena, pero yo me pongo a prepararme en particular para atender a ella y entonces en ese momento de manera autodidacta busco cómo hacerlo si tengo todos los otros elementos, ¿sí? Pero tenemos que tener noción de eso, exactamente qué queremos, para quién lo queremos y cuáles son los datos, ¿sí?, estadísticos, la ubicación, ¿sí?, de la población en la que voy a trabajar. Se requiere un estudio profundo, ¿sí? No es cuestión de buena voluntad solamente. Ok, también en lo que se refiere a la estructura del plan y programas, entonces sí ya se planea una estructura curricular que especifica líneas de trabajo. Hay unas líneas de trabajo en lo que a psicología se refiere, desde el estudio conceptual, ¿sí?, el marco teórico conceptual, y es otra línea de trabajo la intervención, ¿no? Entonces hay que definirlo desde una estructura, tiene que tener congruencia, definir el perfil profesional del egresado. Yo veo proyectos educativos, instituciones que dicen, voy a hacer esto de capacitación, bla, bla. ¿Para quién? ¿Y qué perfil busco? Porque yo veo, a ver, este es el perfil de egreso que busco, dependiendo de las necesidades que ya investigué, planeo el perfil de egreso, planeo las líneas de trabajo y después de todo ese estudio, entonces sí veo las alternativas didácticas. Entonces sí ya puedo decir esta carta, esta, dependiendo de. Y no es, hijo, somos una institución súper mega guau, hicimos 80 y tantas cartas descriptivas. Ajá. ¿Y que responden a qué? Tiene que haber una justificación, objetivo general, objetivos específicos, dependiendo de las líneas de trabajo, pero también tiene que haber un perfil profesional del docente. No es un trabajo del que se puede estar improvisando.
¿no? Si estamos hablando de procesos educativos, de la planeación de un trabajo educativo, tiene que estar muy bien fundamentado. La estructura curricular, entonces sí ya hablamos de un plan de estudios, de criterios de integración, de claves, de administración y de los programas propiamente dichos. Pero vean ustedes aquí hasta qué punto estamos hablando de empezar a diseñar programas. Y los programas tienen que responder a todo un proyecto previo. También establecer desde un inicio normas de evaluación de los aprendizajes que especifiquen los criterios generales para la evaluación del aprendizaje por asignaturas, criterios de selección, de permanencia y la evaluación curricular. Esto está en el plan general. Estamos hablando del proceso de planeación, recuerden. Vamos a ver más adelante ya la etapa de evaluación. Sigue, por favor. También tendrá que haber una organización académico-administrativa donde se establezcan desde un principio cuáles serían los criterios de acreditación, de vinculación y programas de investigación. La otra fase del desarrollo curricular ya es la instrumentación, recursos materiales, tanto la infraestructura como de apoyos, los recursos humanos, docentes, profesionales y de apoyo, y también recursos técnico-operativos, los manuales, protocolos, registros. ¿Se fijan cómo todo tiene que tener una lógica y estar enlazado? Viene entonces ya la fase de operación curricular. En este caso, entonces sí ya se definen, ya no la infraestructura, el espacio definido, los momentos, los modelos pedagógicos, la metodología y también la capacidad de hacer adaptaciones y o adecuaciones curriculares. O sea, no solamente tiene que estar planeado el trabajo, sino tiene que ser lo suficientemente flexible, ¿sí?, para responder a las necesidades específicas que en su momento se presenten. Y ya la última fase de este desarrollo curricular, ya estaríamos hablando de evaluación. En este caso ya hay evaluación, fíjense bien, una cosa es evaluar aprendizajes, otra es evaluar el programa, ¿sí?, y otra es evaluar la evaluación. Hay que saber lo que estamos haciendo. La educación no es un proceso que se puede improvisar. Por otro lado, el tercer punto que les pedía que analizáramos es el enfoque ecológico. Este enfoque hay que entender que surge a través de las teorías de la psicología del desarrollo. Si hacemos así como que una pequeña revisión de lo que implica el estudio de la psicología del desarrollo, nos vamos a encontrar las primeras teorías que eran básicamente de tipo descriptivo. Arnold Hessel, que te decía, el niño al año de edad hace esto, 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 a los 2 años esto, a los 3, y eran básicamente descriptivos. Después surgen propuestas como la de Piaget, que ya no solamente hace descripción del comportamiento de los niños, sino que intenta comprender las estructuras cognitivas que subyacen al comportamiento de los niños. Pero su estudio es en ambientes controlados y su estudio es básicamente individual. Viene otra propuesta de la psicología del desarrollo, como la de Vygotsky, que tiene los mismos elementos de Piaget, pero al mismo tiempo dice sí, pero este niño no solamente se desarrolla solo, se desarrolla en un grupo social y un grupo social con historia. Bravo, vamos enriqueciéndonos. Sí, y bueno, nos damos un salto grande, pero también Bronfenbrenner en un momento dado dice, ok, sí, vivimos en sociedades con historia, pero además en sociedades organizadas en sistemas. Y entonces se va enriqueciendo la visión. Esa es la propuesta que hace Bronfenbrenner y que vamos a revisar rápidamente. Implica la consideración de los contextos del desarrollo de la persona, los contextos organizados en sistemas. Explica la realidad cotidiana como una acomodación progresiva. Si se fijan, este término de acomodación es piagetano, cuando habla de la adaptación que se da por asimilación, desequilibrio, acomodación y equilibración. Es un concepto muy de Piaget. Explica la realidad cotidiana como una acomodación progresiva entre un ser humano activo, en proceso constante de desarrollo y las propiedades cambiantes en los entornos inmediatos en los que vive la persona.
aquí se empieza a romper, de repente decimos, es que este es un problema social. Ajá. Lo que no tomamos en cuenta es que la sociedad es dinámica, la sociedad cambia, no es estática, la sociedad no se sufre, ¿no? Y entonces empezamos a reconocer que no venimos a este mundo a vivir un destino, a descubrir una historia ya escrita, venimos a escribir la historia, ¿no? Y venimos a construir el destino, ¿no? No a esperarlo. Enfatiza que este proceso se ve afectado por las relaciones que se establecen entre estos entornos y por los contextos más grandes en lo que estos están incluidos según los conceptos del propio Bronfenbrenner. En el año 2006 me invitaron a participar en la Universidad Autónoma de Morelos, en Cuernavaca. En ese momento yo hice un escrito, una propuesta sobre la visión ecológica de los problemas de aprendizaje. O sea, desde esta visión, ¿cómo podíamos analizar el problema de los problemas, la situación de los problemas de aprendizaje con esta visión? Y años después me encuentro con un libro de la visión ecológica de la educación especial de una doctora de la UNAM. Dije, bueno, no andábamos tan perdidas en buscar un esquema de análisis como este. Desde esta perspectiva se concibe a la persona en desarrollo no como una tabula rasa que registra los impactos del ambiente pasivamente, sino como una entidad dinámica que va progresivamente incorporando y reestructurando el ambiente en el que vive. Esto es completa, total y absolutamente resiliente. Coincide. El ambiente también influye y participa en el proceso de acomodación mutua. Esta interacción persona-ambiente es bidireccional y se caracteriza por su reciprocidad. ¿Recuerdas lo que comentábamos, Daniel? Que tiene que ver con esto. Ajá. Este es, digamos, el esquema que nos permite comprender la propuesta de Bronfenbrenner. Vemos una parte central, que este sería el niño, el individuo, está centrado así. Vemos el microsistema donde entra familia, escuela, compañeros, servicios de salud, grupo parroquial, zonas de juego, todo lo que tiene que ver en el entorno inmediato del niño. En el tercer círculo concéntrico está el mesosistema y se fijan, ahí no se establece ningún escenario en particular. Ahí se habla de las relaciones entre los escenarios. Se le da una pauta, un espacio, nada más para analizar las relaciones entre los escenarios del mismo sistema y los escenarios y cómo se relacionan con los otros niveles. El exosistema está ya la familia extensa, amigos de la familia, los medios de comunicación, servicios sociales, legales, vecinos, etcétera. Y al final, en la visión más amplia, ya está el macrosistema, donde ya entran actitudes e ideologías culturales. Aquí también tendríamos que entender, no es lo mismo hablar de México, principios del siglo XXI, que hablar de China, mediados del siglo XX. O sea, son contextos completamente diferentes y hay que analizarlos cuando estamos planeando. ¿Qué implicaciones tiene esta visión? Vamos a ver ya lo que sería mi propuesta propiamente dicha a partir de estos 3 puntos de análisis. Primero, es muy importante definir modelos de intervención. No es lo mismo hacer un trabajo de índole asistencial que de trabajo clínico o educativo. En el trabajo clínico tendríamos que estarnos basando en modelos psicoterapéuticos. Pero de repente empezamos así como que, a ver, yo hago intervención clínica y hay incongruencia epistemológica de repente en el sentido de que voy a trabajar con economía de fichas, el complejo de Edipo. O sea, cuestiones así de repente dices, ajá, ¿qué? ¿Sí? Entonces, la congruencia epistemológica es muy importante. Una postura idealista, materialista o dialéctica, dialógica, como la queramos plantear. Y puede haber a lo mejor diálogo cuando la epistemología es común, pero cuando no lo es, las cosas revientan. Entonces, no solamente es definir el modelo, sino trabajar el modelo, sí, con congruencia. Pero si estamos hablando de un modelo de intervención educativa, la alternativa de desarrollo de un modelo educativo tiene que ser el desarrollo curricular. No hay otra.
Tiene que haber un trabajo fundamentado, un trabajo de investigación que le dé sustento, que define el marco teórico a trabajar. Yo no puedo hablar, a lo mejor, de plantear una propuesta con con un marco teórico muy psicogenético, Piaget, Vygotsky, Brunner, David Ausubel. O sea, no puedo plantear eso y al mismo tiempo tener un modelo pedagógico tradicional de control. ¿Sí? Entonces, eso es importante y todo eso se logra si se hace un estudio de desarrollo curricular. Así sea cursos de capacitación, tendrían que tener una fundamentación. Entonces, ¿qué implica esto? Vamos a ver ya aquí lo que sería la propuesta. Si yo voy a hacer trabajo individual, que sería el primer círculo, ¿recuerdan?, de la imagen. Entonces, en principio tendría que partir que estoy atendiendo una persona con distintas dimensiones del desarrollo. No puedo, con esta visión, con esta postura, desde la resiliencia y desde el enfoque ecológico, yo no puedo hablar de su condición física o intelectual sin tomar en cuenta las emociones. O no puedo trabajar las emociones y ven y golpea y vive y ya, si no tomo en cuenta su desarrollo intelectual. Entonces, desde esta postura ya nos implica automáticamente asumir la responsabilidad de atender personas y verlas de manera integral. Si nos referimos al microsistema, es un patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado, principalmente en su familia. Vínculos y o apegos según el caso, y aquí se dan las interacciones personales y se ejecutan los diversos roles adscritos a tal contexto. También estamos hablando de la escuela, esta es parte del microsistema. Este es el contexto más próximo a la práctica educativa. En él se encuentran y dialogan las intenciones educativas explícitas, que son producto del proceso de selección cultural, traducidas en planes y programas de estudio, y el alumno, con todo su bagaje simbólico, sus conocimientos previos, prejuicios y niveles de desarrollo cognitivo, todo esto mediado por el profesor que asume el rol de articulador de los procesos de transmisión cultural y los aprendizajes. En estos entornos se realizan los procesos básicos de socialización, se condicionan fuertemente las bases de los procesos de codificación y de codificación simbólica de la realidad, se facilitan o limitan su potencialidad y extensión. Esto se expresa en forma de capital simbólico y tiene consecuencias en los logros escolares. Fortalecer este nivel del sistema implica, sin lugar a dudas, brindar relevantes opciones de desarrollo. Pero entonces, si mi propuesta de trabajo es trabajar a este nivel del microsistema, ¿qué implica? Realizar programas para madres y padres de familia, programas para docentes y programas para cuidadores. Todo esto en el marco de la parentalidad resiliente. Ok, estamos hablando de acciones dirigidas que tienen como punto de incidencia el microsistema. Ok, vamos al siguiente. El mesosistema ya comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente. Se puede definir, por tanto, como un sistema, ¿sí?, de microsistemas. Da cuenta de los procesos de comunicación que se establecen entre microsistemas y de las múltiples interferencias que posibilitan o impiden las relaciones fluidas entre los mismos. En este caso, entonces sí, nos vamos a acciones cuyo nivel de incidencia es el fortalecimiento de redes, la generación de plataformas de apoyo y desarrollo social y apoyo y orientación legal. Pero entonces estamos dirigiéndonos a este nivel de incidencia. ¿Sí? Si estamos hablando del exosistema, que ya es una extensión del anterior y está formado por estructuras sociales concretas que circundan al alumno, en este ámbito se producen hechos que afectan a lo que ocurre en el entorno que comprende a la persona en desarrollo. La evaluación educativa, todo lo que se está haciendo, estaríamos hablando de este nivel. De esta manera está presente la naturaleza del trabajo de los padres, las características del vecindario, los patrones de recreación y vida social. En este contexto influye fuertemente en la percepción de la naturaleza
y función de la escolaridad, entendida como medio para logros mayores para unos y como fin para otros. Los niveles de incidencia del trabajo desde la propuesta que nos une aquí, entonces si vamos a trabajar este nivel, tendríamos que estar procurando acciones de investigación, de difusión de información, de edición de revistas y de foros de análisis y discusión. Entonces sí nos estamos dirigiendo a este nivel. En el nivel mayor, que sería el macrosistema, está constituido por instituciones mayores de la cultura y la sociedad, tales como los sistemas económico, jurídico, político, educacional. Y estas estructuras enmarcan a todas las anteriores y son su expresión concreta. En este plano, las decisiones de política económica afectan a todos los sistemas que le suceden. De una cierta manera, este ámbito regula las posibilidades de acción de los otros sistemas. Y aquí, entonces, dale clic, por favor. Aquí sí, vamos a trabajar a este nivel, este es el nivel de incidencia que buscamos. Entonces, tenemos que incluir investigación, difusión de la información, ediciones, foros de análisis y discusión e incidencia en políticas públicas. Pero ¿sí logran ver la diferencia? De repente mencionan, a ver, yo tengo esta asociación, estoy trabajando de manera asistencial, y llegan y te preguntan, ¿y qué estás haciendo para la generación de nuevas políticas públicas? El nivel de incidencia de mi trabajo es este. No podemos dedicarnos todos a todo. La idea es que lo tengamos claro. ¿Cuál es el nivel de incidencia al que yo estoy dirigiendo mi trabajo? A lo mejor voy a ver líneas de trabajo clínico, educativo, asistencial, sale. Y voy a ver niveles educativos a nivel micro, o sea, del individuo y el microsistema. Ahí me voy a quedar y ahí lo voy a trabajar y ahí lo voy a hacer bien. ¿Sí? Pero esa es la parte importante, esa es la dificultad que yo veo una y otra vez en la presentación de los trabajos. De repente parecería que podemos hacerlo todo y lo que mucho abarca poco aprieta. Y lo que tiene que haber es claridad, precisión, no rigidez, pero sí precisión en cada uno de los pasos que estamos realizando, sobre todo cuando lo que estamos buscando es la promoción de la resiliencia. No es una cuestión de actitud y no es una cuestión de que, ay, qué lindo soy, promuevo la resiliencia. Es una responsabilidad y un nivel de conciencia, que si lo que promovemos es un nivel de conciencia, vamos teniendo nivel de conciencia de nuestros procesos de intervención profesional. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues empezar a hacer propuestas, pero propuestas claras, propuestas dirigidas, ¿sí? Conscientemente al nivel de incidencia en el que quiero trabajar. Soy un profesionista independiente, estoy trabajando en la difusión y la promoción de la resiliencia, ok, y voy a trabajar con personas, voy a trabajar con grupos, pero lo voy a visualizar desde el punto de vista individual. Sale, no, yo quiero ir más allá, voy a trabajar con el niño y su microsistema, ¿sí? Y entonces, ok, voy a trabajar aquí y ahí hago, pero ¿qué estás haciendo por esto? Estoy trabajando aquí. Es muy importante, creo que uno de los fundamentos del desarrollo científico es que digamos, yo voy a estudiar esto, este es mi objeto de estudio y lo voy a estudiar desde aquí. Tengo que tener conciencia de lo que cada uno de los otros ve, ¿sí? Pero mi objeto de estudio es este. Aquí me mantengo, aquí lo hago y lo hago profundamente. Ya lo logré, quiero abarcar algo más y no me voy al otro extremo. Me voy en principio de cuentas a lo que está en contacto conmigo y crezco mi trabajo y enriquezco mi trabajo, pero con congruencia. Esa es la parte fundamental de esta propuesta. Tiene que haber congruencia, insisto, epistemológica, teórica y conceptual, metodológica, ética. Tiene que haber una congruencia ética, por supuesto, ¿sí? Y aquí tendríamos que todo esto también tiene que estar conectado emocionalmente.
Esa es la otra parte que es fundamental, ¿no? Hace rato Nadia mencionaba, veníamos en el taxi, mencionaba algo, decir, es que a mí ese trabajo no me hace vibrar, ¿sí? O sea, esta parte del trabajo que realizamos, esta me simbra, esta no me hace vibrar, a lo mejor me interesa, a lo mejor todo, pero no me genera ese movimiento. Eso también es parte importante del trabajo. No se trata de venir y hablar de resiliencia, no se trata de leer un librito y luego ver cuánta lana sacamos hablando de resiliencia. A mí me parece que si ese es el objetivo de algunos de ustedes, este no es el lugar en el que deberían estar, ¿sí? Yo les regalaría unas zapatillas de ballet, para que se fueran de puntitas y nos dejaran trabajar, ¿verdad? Pero esto es una parte muy, muy importante, ¿sí? Quieren trabajar de resiliencia, empezar por un trato humano, ético, congruente. ¿Por qué? Porque la propuesta que estamos hablando aquí es de aprender a educar, pero no solamente educar para transmitir. Muy bien, dimos un primer paso. Educar para conservar la dinámica social. Vamos a decir, esto está bien, esto está mal, porque socialmente así se marca. Vamos a educar para socializar, para incluir en mi dinámica social. Vamos a educar para controlar y reprimir y mantener la dinámica social, o en su momento vamos a educar para transformar. Si hemos asumido la bandera de la resiliencia como propia, si hemos asumido como una alternativa y riqueza, tendremos que irnos a este punto, educar para transformar. Y no se puede hacer improvisando. Se tiene que hacer con un marco teórico definido, se tiene que hacer con un estudio claro y preciso de a qué nos referimos y hacia dónde vamos, ¿sí? Y se tiene que hacer también sabiendo con qué personas nos estamos uniendo para hacerlo, ¿sí? No es un rato de 5 minutos y un impulso de motivación, es muchísimo más. Entonces, la idea es educar para transformar, no hay otra manera de asumir la resiliencia. Muchísimas gracias, quedo a sus órdenes, ahí está mi correo.